mujeres iban buscando el sepulcro donde donde habían sepultado a Jesús. Y estaban angustiados, aleluya, y se encontraban en un momento bien difícil porque habían perdido un hombre que decía que era su Salvador, que ellos habían creído que era el que venía a rescatar su vida, pero se había muerto, aleluya. Y se encontraban en un momento bien triste, aleluya, y angustiados, desesperados, atribulados, quizás ya no tenían esperanza. Y estas mujeres iban rumbo, aleluya. Más atrás en el capítulo dice, estas mujeres iban rumbo al sepulcro de Dios. Pero al llegar al sepulcro encuentran que la piedra está quitada, que alguien había quitado la piedra, aleluya. Y ven a un joven vestido de blanco y le dice, aleluya, que el maestro ya ha resucitado, que no se encuentra, y los manda a ver, aleluya, donde lo habían sepultado, que está vacío. Y él manda a estas jóvenes, a estas mujeres, a ir también a decirle a los discípulos lo que ha pasado. Y más adelante, aleluya, vemos que como también Jesucristo se le apareció a María Magdalena, aleluya, a la que había hecho fuera 7 demonios, y se le apareció y le mostró que había resucitado. Y también de otra forma le apareció a otros los que habían seguido a Jesús. Y cada vez, aleluya, que se le aparecía a Jesucristo, cada vez que Jesucristo se le aparecía y le mostraba que había resucitado, ellos iban a decirle a los discípulos. Pero que vemos que los discípulos no le creían. Los discípulos también se encontraban en un momento bien triste, bien angustiado en su vida, porque había muerto el maestro. Aunque él había dicho que iba a resucitar, todavía se encontraban angustiados en su carne, aleluya. Iba esta mujer, aleluya, a confirmar la promesa que Dios le había dado, a confirmar la promesa que Jesús le había prometido, que iba a resucitar, pero no le creían. En 2 ocasiones le mandaron la noticia, pero no le creían, aleluya. Hasta que Dios en su misericordia, Jesús va donde ellos, aunque andaban en su incredulidad, Él se aparece a ellos. Aunque no le bastó, aleluya, creer por fe, tuvo que presentarse a ellos para que vieran que la palabra era de verdad. Y dice la palabra que Jesús los reprocha por su incredulidad y su dureza de corazón. Pero aleluya, me puse a pensar que estos discípulos tenían razón para no creer que Jesús había resucitado. Tenían toda la razón para no creerle a estas mujeres. ¿Cómo es posible que un hombre que ha muerto hace 3 días venga a hablarle a una mujer? ¿Cómo es posible que un hombre que ha estado muerto por 3 días aparezca vivo? Y que un joven resplandeciente con vestiduras blancas diga que ya resucitó y que la tumba esté vacía. Parece absurdo. Parece algo que no puede pasar. Pero encima de esta circunstancia, Jesús todavía demanda de ellos fe. Porque ¿qué dice la palabra? Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ellos deberían de estar esperando la resurrección de Jesucristo, porque Dios se lo había prometido. Una palabra que Jesús le había dado, que iba a resucitar. Deberían de estar esperando esa palabra, esa promesa. Pero llegó, aleluya, en un momento de su vida muy triste, muy angustiado. Y estaban, aleluya, cegados, atribulados por esa noticia, por ver esa escena que Jesucristo murió. Aleluya. Y eso es lo que pasa, aleluya, muchas veces en el pueblo del Señor. Estas mujeres, las primeras mujeres que fueron a donde el sepulcro, se encontraron con aquel joven. Y ese joven le dio una encomienda. Y ese joven le dice: pero decid a sus discípulos, a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Él le da una palabra para que lleven a los discípulos, para que lleven a los hijos del Señor, aleluya, a los que habían sido salvados por la muerte de Cristo. Le manda una palabra para que lleven a esos hombres. Pero ¿qué pasa con estas mujeres? Dice en el capítulo 8: y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. En vez de obedecer esta palabra dada por este joven resplandeciente, se dejaron apoderar por el miedo.
En vez de obedecer la palabra de Dios que se le había dado para llevar a estos discípulos, decir, el maestro va rumbo a Galilea, para que lo vean allá. Dejaron que el temor se le apoderara de ellos y no llevaron esa palabra. Muchas veces en el pueblo del Señor recibimos una palabra de parte de Dios. Recibimos una revelación de parte de Dios y un mandato de parte de Dios para llevar una palabra, pero muchas veces por temor no lo llevamos. No sabiendo que la palabra viene de allá arriba, de algo más sobrenatural que el hombre. La palabra dice, por tanto, ¿qué temeré lo que me pueda hacer el hombre? Es peor caer en las manos de un Dios vivo. Y muchas veces, aleluya, recibimos una palabra y no la queremos dar. El Espíritu Santo nos dice, vete, dile a mi siervo, dile a mi sierva, que yo voy caminando por aquí. Que no se quede donde está. Que no se quede en el lugar que se encuentra. Que me vaya a encontrar por aquí. Que no se quede donde está en su vida. Que no se quede estancado. Que vaya a Galilea a verme, porque ahí va caminando el maestro. Pero no avisamos y no damos la palabra que el Espíritu Santo nos da. Y es una falta de obediencia en el pueblo del Señor. Porque estamos preocupados, aleluya, por qué es lo que dirá el hombre. Quizás estamos preocupados por qué es lo que dirá, aleluya, mi compañero, ese joven que no está tan metido y que me ve haciendo locuras, diciendo locuras. ¿Qué pensarán de mí? Dirían estas mujeres. ¿Qué pensarán de nosotros? Que estamos viendo a fantasma, que estamos diciendo que un hombre muerto hace 3 días está caminando hacia Galilea. Pero sabemos que la palabra de Dios, aleluya, viene con un propósito. Y es necesario que nosotros obedezcamos esa palabra cuando venga a nosotros. Y que no nos dejamos vencer por la cobardía, aleluya. Porque los cobardes no alcanzan los reinos de los cielos. En la iglesia del Señor se encuentran, aleluya, aquellos que no quieren dar la palabra que han recibido. Y también se encuentran grupos, aleluya, que no quieren obedecer la palabra que reciben, aleluya. Aquellos que no quieren predicar la palabra y aquellos que no quieren recibirla. Y estos 11 discípulos, dice la palabra, que vinieron en 2 ocasiones a ellos y no quisieron, aleluya, obedecer. Estos discípulos, aleluya, estaban esperando supuestamente la resurrección de su Salvador. Porque ¿por qué iban a creer tanto y llorar tanto por Jesús si no era verdad lo que Él decía? ¿Por qué iban a llorar tanto por Jesús si no era verdad que Él iba a resucitar? Que Él iba a rescatarnos, aleluya, del hoyo cenagoso. Pero en 2 ocasiones Dios los manda, aleluya, a donde ellos, un mensaje para decir que Jesucristo está vivo, que ha resucitado, y no creen, aleluya. Pero no creen. Gloria a Jesús. Y muchas veces en el pueblo del Señor recibimos una palabra y recibimos una confirmación de esa palabra, pero no queremos obedecer. Y Dios nos manda una palabra a través de esto y a través de lo otro y no queremos obedecer. Pero el Señor nos llama a cuenta en esta noche. Tú sabes en tu espíritu qué es lo que el Señor te está diciendo. Tú conoces en tu espíritu cuál es la palabra que Dios te ministra a ti día y noche. Gloria a Dios. Y viene una confirmación tras confirmación. Y a veces, muchas veces nos hacemos lo loco. No es posible. No es posible que el Señor esté diciéndome esto. No es posible que esta mujer esté diciendo la verdad que Jesucristo ha resucitado después de 3 días. Él tiene que estar hediondo ya. Pero aleluya, es necesario que creamos la palabra. Porque Dios en su misericordia en esta ocasión se apareció a ellos y le dijo que estaban incrédulos y que habían endurecido su corazón. Imagínense, aleluya, tanto que demandaba Jesús. Él esperaba que ellos creyeran algo tan imposible. Y él demandaba, aleluya, un corazón dispuesto a recibir la palabra. Ellos habían endurecido su corazón. Y podemos ver, aleluya, esta escena, aleluya, a través de la Biblia también. Cuando el rey Saúl, aleluya, en el libro de Primera de Samuel. En el libro de Primera de Samuel, aleluya. Bendito sea tu nombre. Capítulo 15. Bueno es el Señor. Gloria a Dios. En el libro de Primera de Samuel, aleluya, capítulo 15. Podemos ver, aleluya, la decadencia del rey Saúl. Porque hablando de los discípulos,
Unos hombres que caminaban con el Señor. Así es. Que anduvieron con el Señor por 3 años, viendo su milagro, orando con Él, durmiendo, comiendo con Él, ayunando con Él. Pero no podían discernir entre su voz y lo que no era su voz. Yes. Al llegar el momento de recibir una palabra del Señor, no pudieron recibirla porque no creían. Aunque anduvieron con el Señor, no era posible que ellos recibieran esa palabra. Gloria a Dios. Quizá porque todavía su corazón no era conforme al de Cristo. Tristemente es lamentable, aleluya, que gastaron 3 años caminando con Dios y aún no conocían su palabra y su voz. Y se supone que el rey Saúl, aleluya, dice el versículo 1 del capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Un hombre ungido, un hombre con el llamado de Dios, un hombre llamado a liderar el pueblo escogido del Señor, un hombre supuestamente con la unción del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que pasa? Aleluya. Saúl le manda conforme a la palabra del Señor y le dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y a unos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y más adelante dice, aleluya, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Él pensaba que había cumplido con la palabra del Señor. Un hombre ungido, aleluya, pensaba que había cumplido con la palabra del Señor. Y yo decía: ¿es posible que un hombre ungido cometa un error? ¿Es posible que un líder cometa un error? ¿Es posible que un hombre lleno de la unción de Dios, un hombre aleluya con cargos, una mujer con cargos, una mujer que la otra gente le miren, o un hombre que la otra gente le miren: oh, qué gran siervo de Dios? ¿Es posible que tal persona cometa un error? Y yo decía: es posible. Jóvenes, es posible que tú te pares en este altar. Es posible que tú, aleluya, cantes y que andes equivocado. Es posible que tú, aleluya, prediques la palabra del Señor y que andes erróneamente caminando. Y Saúl decía que había cumplido la palabra del Señor, pero Samuel escuchaba las evidencias, porque todo lo que tú haces da fruto. Yes. Samuel escuchaba las evidencias que no había obedecido, que había rescatado unas vacas, había rescatado ganado para ofrecérselo al Señor. Pero la Biblia dice que mejor es la obediencia que el sacrificio. Aleluya. Un hombre, aleluya, que dice más adelante: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y el versículo 19: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Pero Saúl no decía que él hizo lo que Jehová había mandado. ¿Será que Saúl verdaderamente no escuchó la palabra del Señor? Jóvenes, ¿será que Saúl era sordo físicamente?